Ya. Tenga un buen día, ingeniero y compañeros presentes. En esta oportunidad, el grupo número 3 vamos a presentar, en este caso, el tema, la cobertura de mediante futuros y opciones, ¿no? En este caso, los integrantes del grupo número 3 somos Marcaño Pachancas, Jonathan Samuel, Mamolay Campos Luzoniel, Maita Tueros Pierre Adán, Menéndez Obispo Frank Marino, Matos Calderón Víctor Hugo, Medina Pacheco Milagros Emily, Mesa Quispe Cristian Werner, Núñez Yanco Ángel Rafael, Pariona Guainalaya Jefferson Daniel, Palacios Capallachi María de los Ángeles, Parra Olivera Erika Alexander y Piñas Fierro Brandon Ruiz. Sin más, voy a dar el pase a mi compañera para que empiece con la exposición. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, el día de hoy, como ya me ha antecedido mi compañero, vamos a explicar sobre la cobertura mediante futuros y opciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Primero, debemos saber qué es una cobertura, ¿no? En términos generales, hemos ubicado que la cobertura es una técnica financiera que nos va a ayudar a minimizar el riesgo de pérdida debido a movimientos desfavorables de los precios, ¿no? Y por lo general, esto se utiliza en lo que es en materia de tipo de interés o de cambio y que también consiste en tomar una posición a plazo que sea equivalente u opuesta a otra posición existente o anticipada sobre el mercado del contado. Ahora, como otra definición también que encontré que es una cobertura, también nos dice que son operaciones de cobertura que vienen a dar por el deseo de reducir o eliminar el riesgo que se deriva de una fluctuación del precio o de un activo subyacente. Siguiente, por favor. Ahora, esta cobertura, ¿en qué consiste, no? La cobertura en la mayoría de operaciones consiste en adoptar posiciones que compensan otras posiciones que se tienen abiertas, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora también les daré a explicar sobre los objetivos que tiene la cobertura mediante futuros, ¿no? Siguiente. Ya. Dentro de los objetivos de la cobertura encontramos dos, ¿no? Que es la reducción del riesgo de la pérdida potencial, que en términos generales lo expliqué en concepto. También elevar una posición ya no rentable a una posición sin pérdidas, recibir ingresos por uno o más posiciones. Siguiente, por favor. Ahora, en las estrategias de cobertura hemos tomado unos puntos importantes, como es la apertura de dos posiciones dirigida en diferentes direcciones con los mismos lotes para pares de divisas unidireccionales. También la apertura de dos posiciones dirigidas en una dirección con los mismos lotes a utilizar para pares de divisas opuestos. Siguiente, por favor. Bien, también es importante conocer los beneficios de la cobertura en el mercado para futuros, ¿no? En este caso es los beneficios de entre productor y refinadores, ¿no? En caso de la minería, uno de los beneficios sería cubrir el inventario no vendido, cubrir u ofrecer precios fijos de venta a largo plazo, exponiéndose al movimiento de precios, hacer coberturas de compras físicas en algunas dificultades que hay en la producción, como también posibilidad de entrega de material como último recurso, capacidad de mejorar el flujo efectivo en época de exceso de oferta, ¿no? Y también posibilidad de retirada de material como último recurso cuando los stocks están bajos, ¿no? Y hay una dificultad de producción. Siguiente, por favor. También es importante conocer los beneficios de entre convertidor y fabricante, ¿no? Para ello, toma en cuenta que es proteger una posición de stock física contra la caída de precio, también proteger contra las diferencias temporales entre compra y venta, o sea, en viceversa, ¿no? Intercambiar material físico por ubicación y también por marca. Siguiente, por favor. Bien, también es importante conocer los beneficios para el consumidor, ¿no? En final. Uno de los beneficios para el consumidor va a ser fijar el precio futuro de compra, obtener precio de compra fijo a largo plazo y asegurar que los movimientos de precio de venta no tengan que cambiar conforme al precio de la materia prima. Siguiente, por favor. Doy paso a mi compañero. Gracias. Continuando, punto número 1, tenemos el contrato spot. El contrato spot se refiere a la compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación. En la fecha spot, la cual por lo general en 2 días hábiles después de la fecha en la que se realiza la transacción.
El precio de la liquidación o tasa se conoce como precio spot, o también llamado tasa spot, ¿no? Este tipo de contrato es en sí el opuesto a los contratos de futuro o de forward. Generalmente el precio spot es igual al precio actual, que refleja en este momento la oferta y demanda del producto. Es utilizado para las empresas o instituciones que compren en otra nación, ya que necesitan contar con divisas del país de origen, ¿no? Y así poder pagar las mercancías adquiridas. También es fundamental cuando los gobiernos requieren pagar algún compromiso o préstamo pendiente a una organización internacional. Y por último, al momento de invertir y plantearse movimientos especulativos entre dos divisas de distintas naciones. Siguiente. Ok, tenemos también los factores que afectan el tipo de cambio, ¿no? Como es las tasas de interés, la inflación, la intervención de bancos centrales, el aumento de la deuda externa y la situación macroeconómica y situación fiscal del país. Eh, También tenemos lo que son las características del tipo spot. Uno vendría a ser la volatilidad, ¿no? En sí, esto se trata de una referencia muy volátil, ¿no? Lo que viene generado por el constante movimiento en el cual están las cotizaciones entre divisas de diferentes países. Dos, segunda característica, tenemos a las transacciones, ¿no? Esta clase de operaciones suelen ser electrónicas en la actualidad. Además, tienes la posibilidad de efectuar un tipo de cambio spot a través de un intermediario o, si lo prefieres, tienes la opción de realizar la operación directamente con la contraparte. Eh, Tercera característica, difiere del tipo de cambio forward. En los forward, si bien los contratos se realizan en el momento, la transacción, y el consecuente pago por la misma, ¿no? Ocurren durante una fecha posterior. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos en este tipo algunas ventajas, ¿no? Que es el apalancamiento, los costos de transacción y la cobertura de Hedger. El apalancamiento, en sí el mercado spot dispone de un mayor apalancamiento, ¿no? Por lo que el Hedger necesita menos dinero para cubrir su exposición usando este mercado, ¿no? Costos de transacción. El único gasto de transacción sería el spread, ¿no? De las monedas en cuestión. Bueno, es decir, en otras palabras, es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de algún activo. La cobertura de Hedger, el Hedger en sí está cubierto de riesgo cambiario durante toda la etapa en la cual está abierta la posición, a diferencia de lo que puede ocurrir en el mercado de futuros. Tenemos un ejemplo. Eh, el cliente A acuerda comprar euros por un valor de $100,000 y el vendedor acepta dicho término a razón de 1.12 dólares por euro, ¿no? El cual se transará hasta 2 días. Bajo esa condición, cumplido esa fecha, se habrá adquirido 89.186 euros, ¿no? Bueno, siguiente. Dos, tenemos al contrato forward, también conocido a contrato a plazo. En sí constituye un acuerdo entre dos partes en el cual un comprador y un vendedor pueden negociar un precio de compra o de venta de un activo, ¿no? Para una transacción que se producirá en el futuro. En este contrato financiero se obliga al comprador a comprar y al vendedor a vender un activo a un precio predeterminado en una fecha en el futuro. En este caso no se produce el intercambio de dinero o del activo antes del vencimiento o la fecha de expiración del contrato. En la fecha de entrega, los contratos de forward pueden liquidarse mediante entrega del activo o por medio de la liquidación en efectivo. No obstante, a diferencia de los contratos a futuros, estos no son negociados en un mercado. Son acuerdos privados entre dos instituciones financieras o entre una institución financiera y una de sus clientes corporativos. Eh, Estos contratos forwards ofrecen la posibilidad de acordar y fijar un precio de compra o venta sin tener que incurrir ningún costo directo, ¿no? En este contrato, lo que se especifican son la cantidad y calidad del bien entregado, el precio de entrega, la fecha de entrega y el lugar de entrega, ¿no? Siguiente. Em,
Este contrato va dirigido para personas y empresas que desean protegerse de riesgos financieros, además de personas naturales y o jurídicas que deben hacer pagos futuros con monedas extranjeras como el dólar. Y por último, a especuladores, ¿no?, del mercado, quienes ganan dinero si el precio se comporta a su favor. Tenemos un ejemplo, siguiente. Un cliente negocia con el generador un contrato forward el 1 de marzo sobre 2000 eh, kilowatts para 21 de agosto del mismo año. El precio de $100 por kilowatt. Si el vendedor, si al vencer el contrato, el kilowatt tiene un valor de $110, ¿no? El comprador paga al vendedor el precio acordado. Bueno, y ahí tenemos lo que son los cálculos, ¿no? Donde podemos ver de que el comprador ahorra, ¿no?, $22,000, mientras que el vendedor los pierde. También tenemos el ejemplo número 2, es de forward de divisas. Una empresa desea comprar divisas dentro de 6 meses, al mismo tiempo. Al mismo tiempo hay otra empresa que posee dichas divisas con un valor de $100,000, la cual tiene un interés en vender precisamente dentro de 6 meses. Ambas partes acuerdan un contrato forward entre sí. Estas empresas pactan un valor de venta de $104,000, ¿no?, para este periodo de 6 meses. Al finalizar el periodo de 6 meses, el monto de las divisas ya sería de $110,000. Analizamos las consecuencias. El vendedor gana $4,000 porque está obligado a vender a este precio, pero tuvo una pérdida potencial de $6,000 con respecto al precio actual, mientras el comprador ganó $6,000, el cual ganaría adicionalmente si vendería en este momento, ¿no? Los contratos de futuro. Un contrato de futuro es un acuerdo legal entre dos partes para operar un activo a un precio predefinido en una fecha específica en el futuro. Los contratos de futuro se negocian en bolsas y pueden utilizarse para ganar exposición a una variedad de activos, tales como materias primas o índices. Se les conoce comúnmente como futuros. ¿Y cómo funcionan los contratos de futuro? Se utiliza un modelo matemático para fijar el precio de futuros, que tiene en cuenta el spot actual, la tasa de rendimiento libre de riesgos, el tiempo de vencimiento, los costos de almacenamiento, los dividendos, los rendimientos de dividendos y los rendimientos de conveniencia. Por ejemplo, en el caso de que se suscriba un contrato de futuro de petróleo a un año y se fija que estos tienen un precio de 78 euros por barril, al celebrar este contrato, en un año el productor está obligado a entregar 1 millón de barriles de petróleo y se garantiza que recibirá 78 millones. El precio de 78 millones por barril se recibe independientemente de donde estén los precios de mercado spot en ese momento. Dada la volatilidad de los precios del petróleo, el precio de mercado en ese momento podría ser muy diferente al precio actual. Si el productor de petróleo cree que el petróleo será más alto en un año, puede optar por no fijar un precio ahora, pero si piensa que 75 euros es un buen precio, podría asegurar un precio de venta garantizado al firmar un contrato de futuro. Los beneficios de contratos de futuro. Los futuros son excelentes para negociar ciertas inversiones. Los futuros pueden no ser la mejor manera de negociar acciones, pero son una excelente manera de negociar inversiones específicas con materias primas, divisas e índices. Los costos fijos de negociación inicial. Los requisitos de margen para los principales futuros de materias primas y divisas son muy conocidos porque han estado relativamente sin cambios durante años. Bajo costo de ejecución. Para poseer un contrato de futuro, un inversor solo tiene que poner una pequeña fracción del valor del contrato como margen, generalmente alrededor del 10%. La liquidez. Esta es la otra gran ventaja de los futuros.
Debido a que se negocian grandes cantidades de contratos todos los días, existe una gran posibilidad de que los pedidos del mercado se realicen muy rápidamente. Las desventajas de los contratos de futuro. El apalancamiento puede ir en tu contra, así como el apalancamiento puede maximizar sus retornos, también puede aumentar sus pérdidas. Los futuros son una inversión a corto plazo. A diferencia de la compra de acciones, una inversión en el mercado de futuros no es una inversión a largo plazo. Los contratos se ejecutan por un periodo de meses. Y cuanto más tiempo tenga el contrato, más margen tendrás que pagar por su precio. El contrato de futuro requiere un monitoreo constante. El comercio de productos básicos es rápido, por lo que deben mantener al tanto del precio constantemente. Una ligera ganancia o pérdida puede significar mucho dinero. Le doy pase a mi siguiente compañero. Mi parte. Ok, bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de la cobertura con futuros. Toda empresa debe contar con una cobertura o también que es conocida como un hedging. ¿Por qué? Bueno, una cobertura o un hedging es una estrategia de protección financiera que todo inversor debe conocer y aplicar para poder reducir riesgo y, si es posible, se puede evitar pérdidas. En sí, la finalidad de una cobertura o un hedging es la de compensar las pérdidas o beneficios causados por las variaciones de los tipos de intereses. En caso de que ocurra un acontecimiento negativo y se cuenta con una cobertura o un hedging adecuado, el impacto del acontecimiento a la empresa se va a reducir y en algunos casos incluso se va a poder evitar. Pero también en la cobertura con futuros está presente la especulación. La especulación se puede definir como la obtención de beneficios tomando una posición en el mercado de futuros basados en expectativas y asumiendo responsabilidades. ¿A qué quiere decir con que asume responsabilidades? Es que va a asumir las pérdidas potenciales que puede causar esas decisiones que va a tener a base de especulaciones nomás. Además, también se caracteriza porque no están orientados al manejo de riesgos y se basan mayormente a los recursos del futuro, es decir, que arriesgan pérdidas para obtener ganancias en cortos plazos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a mencionarles o a dar a conocer un ejemplo de una empresa que cuenta con una cobertura. Tenemos una empresa que fabrica componentes electrónicos cuyos componentes vienen de Estados Unidos y paga en dólares, por lo cual los vende en Europa en euros. Los componentes los adquiere en Estados Unidos a $15 la unidad, con un tipo de cambio de 1.50 dólares por euros, y además tiene firmado un acuerdo de 50.000 unidades anuales. El problema es que su margen de beneficio es bastante bajo, por lo que en caso de que el dólar se aprecie respecto al euro a 1.25 dólares por euro, necesitaría pagar 12 euros por componente, perdiendo buena parte del margen de su negocio, que es de 3 euros. Para evitar esto, compra un futuro en el mercado de divisas en el que compra 5 millones de dólares dentro de 6 meses a un tipo de cambio de 1.40 dólares por euro. De este modo, si a los 6 meses se habrá asegurado parte de los dólares que necesita un tipo de cambio ya acordado. A los 6 meses necesitará 7.5 millones de dólares. Si el tipo de cambio está a 1.30 dólares por euro, el precio será de 5.769.231 euros. Si estuviera a 1.60 dólares por euro, el precio sería de 4.687.500 euros. En cambio, por la operación que ha realizado, se asegura 5 millones a 3.571.428 euros. Si el tipo de cambio se encuentra a 1.3 dólares por euro, el resto de 2 millones y medio de dólares lo conseguirá a 1.923.077 euros, mientras que si estuviera a 1.6 dólares por euro, lo haría
por 1.562.500 euros. En uno de los dos casos sale perdiendo, pero en el caso de su resultado desfavorable de los dos tipos de cambios, no perdería tanto como lo haría en caso de que no tendría una cobertura. Siguiente. Buenas noches, compañeros en general. Voy a exponer el tema relacionado a cobertura con opciones. La cobertura con opciones es un contrato de opciones del derecho del titular para hacer algo sin tener la obligación de explotar las operaciones, en otras palabras, otorgar la posibilidad de elegir si se realiza la operación, según los beneficios o pérdidas resultantes al vencimiento del contrato o antes, según su naturaleza. En ese punto donde las opciones difieren a los futuros, pues hay una obligación en el futuro de cumplir con el pacto en el pasado del contrato de opciones, se puede decir si se compra o se vende el activo, subyacente al precio acordado en una fecha pactada en el futuro. Para realizar este tipo de contratos, solo se deberá pagar el precio de adquisición llamado prima. El siguiente diapositiva, compañero. Existen dos tipos de contratos por opciones, que serían los siguientes: opción de venta, que es el PUB, y opción de compra, que es el CAL. La opción PUB es el derecho a vender, ¿no? Las opciones PUB dan al comprador el derecho de vender acciones de ese elemento, un precio y hasta una fecha determinada. En cambio, el CAL otorga al comprador el derecho de comprar acciones también de ese elemento, un precio e igualmente hasta una fecha acordada. Como podemos evidenciar en la parte de abajo en la imagen, hay un gráfico sobre los beneficios, ganancias y pérdidas, tanto de la venta put como la compra CAL. Siguiente diapositiva. Ya, para empezar, el primer ejemplo de opción CAL es un inversor ha comprado 10 opciones CAL sobre una minera. Cada contrato de opción son 100 acciones, de los cuales a un precio de ejercicio de 9,75 euros. Y con un vencimiento en marzo, por lo que ha pagado 0,35 euros por acción, incluido gastos y comisiones. La compra de CAL es el derecho a comprar tanto acciones como CAL hayamos comprado. En este caso sería 10%, que sería 1000, a un precio conocido de antemano, un precio de ejercicio y en una fecha determinada, el cual es el vencimiento. Para tener este derecho de comprar CAL, pago una prima. ¿Y cuál sería el resultado de esta operación? Siguiente diapositiva. Ya. Esta inversión, por aquí en el derecho a comprar, que serían 1000 acciones antes mencionadas, de las cuales están a 9,75. Teniendo que pagar una prima de 0,35 euros por el 10 y por el 1000, que sería un total de 350. Es decir, a su inversión teóricamente en el 0,75 de no habría que añadir los 352 que se ha casado, lo que no sale a un desembolso teórico de 10.100 euros. Eso significa que el coste teórico de llevar a ejercicio esa CAL podría ser 10.10 euros por acción de la mina. En este valor podemos decir que todo valor de la mina cotice por encima de los 10.10. Es el beneficio para nosotros de la inversión hasta la fecha determinada, de lo cual es con 10.69 o 2 por lo tanto, estratégicamente estaríamos ganando a 0.59 por acción. Siguiente diapositiva. Ya, y ahora haremos un ejemplo de la opción PUT. Supongamos que tenemos 5.000 acciones de Antamina, que actualmente cotizan a 25 euros. Dentro de 3 meses necesitaríamos 120.000 lados para comprar una maquinaria, por lo que queremos vender las acciones para la adquisición de la maquinaria. Las acciones están en tendencia alcista, por lo que no queremos desaprovechar la oportunidad de tener mayores beneficios con la venta, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos los 120.000. Solo tengan para cubrir nuestras posiciones, cobramos una opción put sobre 5.000 acciones,
que serían en total 50 contratos. Con las siguientes características: el precio de ejercicio estimado es igual a 24,50 euros y el coste de opción es de 2.500 euros. Siguiente diapositiva. Primero vamos a situar en dos evaluaciones diferentes para este precio. El caso 1 sería si al cabo de los 3 meses el precio se coloca en 26 euros, por lo tanto nos ejercitamos la opción de venta a 24,50, puesto que en el mercado la podemos vender más cara. Sería en total a 5.000 que tenemos por los 26 y le restaríamos los 2.500, que sería en total unos 127.500 euros. Y el caso 2, que sería al cabo de los 3 meses, el precio se coloca en 23 euros, 3 euros menos que en el caso 1. En este caso, ejercitamos la put y vendemos al precio de ejercicio que es superior al precio del mercado. Por lo tanto, serían los 5.000 por 24.50 menos el 2.500, sería un total de 120.000 euros. Haciendo una comparativa entre los dos casos, podemos evidenciar que nuestro beneficio se ve algo mermado. En caso de movimiento favorable, limitado de las pérdidas, y los movimientos son desfavorables, ya que sea el caso 2 sin cobertura y la venta de las acciones nos habrían reportado un ingreso de 115.000 euros, insuficientes para la compra de la maquinaria. Siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver en este caso ya los tipos de cobertura con futuro, ¿no? Que pues de los que hemos estado hablando también, ¿no? Al inicio ya, desde el inicio de la exposición. Bien, antes de ver, ¿no? Los tipos, tenemos que entender primero, antes que nada, los mercados de futuro y físico y pues, la interacción u operación que se realizan entre estos, ¿no? Como sabemos, pues, ¿no? Un mercado de futuros viene a ser, pues, ¿no? Ese mercado en el que se van a negociar contratos de compra y venta de bienes, pero en una determinada fecha, ¿no? En un futuro, ¿ya? Pero en este caso el mercado físico sí ya viene a ser, pues, la compra y venta de bienes físicos, pues, en la actualidad, ¿no? Entonces, ahora, como les mencionaba, hay que entender, ¿no? La operación que hay entre estos, ¿no? En un mercado de futuros, ¿no? Los vendedores futuros adquieren, ¿no? Compras físicas y los compradores de futuros realizan ventas físicas en el mercado físico, ¿sí? Ahora, vamos a ver los tipos de cobertura. Existen 3 tipos de cobertura comunes en estos tipos de mercado, ¿no? Porque hay diferentes tipos de cobertura dependiendo, ¿no? Podemos encontrar coberturas, no sé, por ejemplo, cuando nosotros queremos tener el seguro para un carro, por ejemplo, o en la adquisición de un terreno, ¿no? En este caso es una cobertura de un negocio, en este caso del mercado, en este caso de la minería, ¿no? Bien, tenemos cobertura de comprensión, cobertura de precio fijo y la cobertura de precios promedios, ¿no? Estos se van a interpretar, ¿no? En posición larga long, posición corta short, cobertura con LME swaps, ¿no? De forma respectiva, ¿no? Se van a interpretar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Se van a analizar diferentes ejemplos, los cuales hemos realizado, ¿no? Como grupo, pues para que haya una mejor comprensión, ¿no? De estos tipos de cobertura. Ahora, tenemos como la primera cobertura la posición larga long, ¿no? Que viene a ser en sí, en este caso se realiza esta cobertura, pues, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver un riesgo, ¿no? Por alza de precios a futuro, ¿no? Entonces se realiza en este caso este tipo de cobertura. Bien, ahora la primera interpretación que vamos a tener es una cobertura por compensación, ¿no? En este caso, en el escenario bajista, compra. ¿Por qué escenario bajista? Bueno, porque el precio va a bajar o ha bajado, ¿no? De un tiempo a otro tiempo, ¿no? Y compra, pues, porque se va a realizar una compra, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no? En el que dice la empresa
el meloncito en el mes de septiembre requiere pues vender su producto, ¿no? El precio ha bajado y lo vende en 18 dólares estadounidenses por onza. El precio de liquidación oficial, ¿no? De la bolsa, ¿no? En el mercado de baja es lo que da la bolsa en este caso, ¿no? Pero paralelamente recompra la posición vendida en la bolsa a 18 dólares estadounidenses por onza, ¿no? ¿Esto cómo se va a interpretar? Tenemos en la bolsa, ¿no? El 1 de marzo se ha vendido 200.000 onzas de plata, ¿no? Para el 2 de julio a 18 dólares, ¿no? Por onza, ¿sí? Pero, ¿no? El 2 de marzo, ¿qué se está haciendo? Se compra esta cantidad nuevamente, ¿no? Pero para el 2 de septiembre a 17 dólares la onza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el 2 de septiembre? ¿No? Como se ha comprado estas 200 onzas, ¿no? De cash, de plata, vamos a tener una ganancia nominal de $1 por onza, ¿sí? Pero, ¿qué también está pasando a la vez el 2 de septiembre? Pues, como se ha vendido 200.000 onzas de cash de plata, ¿no? A 18 dólares estadounidenses, más ese dólar, ¿no? Se va a generar en realidad una venta total de 19 dólares estadounidenses por onza. El pase a mi compañero. Gracias. A ver, continuando con la exposición, a mí me ha tocado cobertura por compensación en escenario alcista, compra. Vamos a explicarlo vía ejemplo. Ejemplo número 1, llegando al mes de noviembre, cuando nos toca vender un producto, llegando al mes de diciembre, cuando nos toca vender ese producto, el precio ha ascendido y toca vender a 24 dólares estadounidenses por onza, siendo el precio de liquidación oficial de la bolsa, pero similarmente recompra la posición vendida en la bolsa de 24 dólares estadounidenses por onza. En la bolsa, el 16 de enero se vende 200.000 onzas de plata para el 16 de julio a 21.2 dólares estadounidenses por onza. Ya el 16 de diciembre entonces compramos 200 onzas cash de plata a 24 dólares por onza. Entonces hay una pérdida nominal de 2.8, que es la diferencia de 24 con 21.2. En físico, el 16 de enero compramos 200.000 onzas de plata para el 16 de julio a 21.20 dólares estadounidenses por onza. Entonces el 16 de diciembre lo vendemos a 200.000 onzas cash de plata a 24 dólares estadounidenses por onza. Y local disminuimos 2.8 dólares por onza, dólares estadounidenses por onza. Y nos da 21.20 dólares estadounidenses por onza. Aquí vemos claramente el escenario alcista, que es cuando compramos y cuando vendemos. Pero sobre todo cuando compramos, la pérdida que puede haber de 2.8 dólares estadounidenses por onza. A ver, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Madre que lindo. Ejemplo número 2. Aquí vemos un escenario bajista hasta octubre y de ahí vemos un escenario alcista. Como vemos en el gráfico, hasta el 11 de octubre hay un escenario, bueno, hasta el 1 de octubre hay un escenario bajista que de ahí empieza a subir de a poco, pero llega a subir hasta el 30 de diciembre. Y ahí es donde nuestro valor por onza es más elevado. En este caso es algo de 102.50, pero esto es hablando del cobre. Bueno, le doy el paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, cobertura por compensación en escenario alcista venta. De manera general, si un inversor espera que el precio de un activo va a bajar, debería vender futuros. Pero si piensa que va a subir, deberá comprar futuros. Acá tenemos un ejemplo. En agosto el precio de liquidación es de 50.000 dólares por tonelada. El precio del mercado al alza se da un escenario contrario al anterior, donde el precio está en ascenso. Ello implica que la estimación tiene que ser
en la misma proporción. Aquí tenemos un ejemplo. En la bolsa, el 7 de mayo de 2013, vende futuros por 100 lotes de níquel a $42.100. El 18 de agosto del 2014, compras 100 lotes de níquel a $50.000. Podemos ver que aquí le genera pérdidas de $7.900. En físico, el 20 de agosto del 2014, vende 600 toneladas de níquel a $50.000. Podemos ver aquí en este ejemplo que el ingreso total por la venta es de $42.100. Siguiente, compañero. Aquí podemos ver un segundo ejemplo. Supongamos que dentro de 6 meses el precio de un título se sitúa en $5, mientras que el precio de convenio fue de $15. Si el precio de mercado hubiera subido a $25, el gestor estaría obligado a venderlo a $15. En este caso, estaría perdiendo $10. Aquí podemos ver un gráfico donde podemos observar que el precio del subyacente, que es cotización futuro, podemos ver que en este gráfico, si el precio del subyacente es menor, generaría ganancias, ¿no? Y si el precio subyacente es mayor, estaríamos generando pérdidas, nos generaría pérdidas. En conclusión, si el precio activo subyacente es mayor a los precios futuros, nos genera pérdidas. Si el precio activo subyacente es menor a precios futuros, nos generaría ganancias. Siguiente, gracias. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar sobre la cobertura por precio fijo en escenario alcista y compra. Bueno, para eso tenemos el siguiente caso. En la cobertura con LME Swap, el precio fijo promedio anual de la empresa XYZ en toneladas. En noviembre del 2012, bueno, un fabricante de latas de estaño ha acordado con un cliente un precio de ventas fijo para los pedidos mensuales durante un año. Sin embargo, la empresa XYZ compra las láminas a un precio basado en el MASP. El fabricante necesita actuar para no estar expuesto a los movimientos de los precios del estaño. Se compra una cantidad de 400 toneladas en un periodo de un año, que sería 5 lotes de estaño al mes, un precio fijo. A futuro, según lo promedio mensual del LME. Siguiente, compañero. Siguiente cuadro, tenemos que cuando el precio de liquidación promedio en enero es de 24.659 dólares por tonelada. En cuanto a la bolsa, tenemos que en noviembre la compra fue de 5 lotes por mes en el lapso de enero a diciembre, con un valor de 20.366 dólares por tonelada. En la fecha de 31 de enero se paga en la cuenta una diferencia de 20.366 menos 24.659. En la fecha de 2 de enero, la empresa XYZ recibe un cash de 4.293 dólares. En físico, en el mes de noviembre se acuerda una venta mensual fija para el año que sería de 20.366 dólares por tonelada, más costos y beneficios. A finales de enero se compra 25 toneladas de estaño a 24.659. El precio total de venta sería el precio final de enero menos el cash recibido el 2 de febrero, que daría un total de 20.366 dólares. Eso sería todo. Muchas gracias. Y el pase a mi siguiente compañero. Ya, prosiguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre la cobertura por precio fijo en escenario bajista compra, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, basándonos en un ejemplo de, por ejemplo, cobertura con LMM de swaps, que sería su significado en un precio fijo promedio anual, ¿no? Digamos, XYZ toneladas,
en un año del 2014. Un fabricante de latas de estaño ha acordado con un cliente venderle en un precio de venta fijo los pedidos mensuales durante el año. Sin embargo, en esas X, Y, Z toneladas compra láminas a un precio mensual, basado en el MAS. El fabricante necesita actuar para no estar expuesto a los movimientos del precio del estaño. ¿Eso qué quiere decir? Que el estaño puede subir como puede bajar, o sea, le puede beneficiar o perjudicar, ¿no? Y ante eso ya se está anticipando el vendedor. Ahora, la cantidad sería 420 toneladas, periodo de un año de 7 lotes de estaño al mes. Los precios a futuros de mensuales sería del LME. Siguiente día, por favor. Ahí en la tabla se puede explicar mejor, ¿no? En septiembre compras 7 lotes al mes de enero a diciembre. El LME WASP a un total de 28.560 toneladas métricas, ¿no? Dólares por tonelada. Ahora, eso sería en la bolsa. Ahora en físico, en noviembre, acuerdan una venta mensual fija para el año en el mismo precio, ¿no? Con todos los costes y beneficios. Ahora, el 31 de julio, él se anticipa y paga la diferencia de la cuota. O sea, de 28.560 paga 27.720. Lo que nos da que para el 2 de agosto en XYZ pagando el cash a 840. Ahora, en el julio, a finales, se compra 35 toneladas métricas de estaño a 27.720. Ya, lo que ya explicamos, ¿no? De la diferencia que hay. Entonces, el precio de compra total nos saldría que sería la compra de las 35 toneladas métricas más lo que pagó al cash, que es 840, lo que nos da un total de 28.560. Le doy el pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Gracias por el pase. Bueno, en esta oportunidad o en esta parte vamos a hablar sobre lo que es la comparación entre la opción y el futuro, ¿no? La principal diferencia es que en los futuros tenemos la obligación de comprar o de vender al precio y la fecha ya establecida, ¿no? Previamente, mientras que en las opciones solo adquirimos el derecho, más no la obligación de poder comprar o de vender. También las opciones son más seguras, ya que las pérdidas son limitadas, es decir, bajas, pero las opciones es un derivado financiero mucho más complejo, ¿no? A diferencia de los futuros, que son instrumentos más sencillos en los que se liquidan diariamente las diferencias de los precios subyacentes y los precios futuros. Pero lo bueno es que a futuro las ganancias son mucho mayores que las de las opciones, pero si es que hay un caso de pérdida, las pérdidas van a ser ilimitadas, es decir, altas. Acá también tenemos un cuadro comparativo entre opción y futuro, ¿no? Por ejemplo, en opción, solo el vendedor está obligado a cumplir con el compromiso, ¿no? Que es muy opuesto a futuro. En futuro, ambos, tanto el comprador como el vendedor, están obligados a ejecutar el contrato. Otra comparación es que en las opciones no mantiene depósito, en cambio a futuro sí, se depositan lo que son los márgenes. Y por último, en opciones se negocia el premio, pero más no el precio, que es muy diferente a futuro, ¿no? A futuro sí se negocia el precio. Siguiente, por favor. Muchas gracias, eso sería todo.